Saludos, Dios le bendiga. Nos alegramos que una vez más se hayan conectado por este medio para poder recibir estas enseñanzas de tanta edificación que ha de transformar su vida. Le pedimos, ¿verdad?, que comparta la transmisión para que otras vidas pues sean también sean edificadas a través de estas enseñanzas. En esta ocasión pues tenemos al doctor profesor Steven Lauser, un profesor de mucha experiencia. Tomé clase con él en el Seminario Teológico de Puerto Rico y sus enseñanzas pues impactaron mi vida. Fue una transformación. Hay muchos profesores en los cuales he estado tomando clase y han sido de mucha bendición, de mucha enseñanza, y estoy agradecida al Señor por haberme permitido pues haber aprendido a los pies de este profesor de tanta, ¿verdad?, preparación, donde Dios lo está usando de manera muy especial. Nuestro muy estimado Steven Losel, pues, ha tenido una educación bien vasta, profesor, ¿verdad?, en la teología, en cuanto a la teología, y ha estudiado en diferentes universidades de renombres muy reconocidas, y también, pues, es un profesor donde ha sido a nivel nacional en Colorado y Ohio, pues ha sido el director de las juntas de directores de la Alianza Cristiana y Misionera. Y ha sido también por 4 años, pues estuvo como director de la Alianza, y también luego como secretario general por unos 8 años. Es decir, que es un profesor de mucha experiencia. Yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es que puede tener tanta información en su cabeza? Yo decía, él sabe la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento se lo sabe de memoria, de tapa a tapa. Y eso fue una de las cosas que más me impresionó cuando yo tomé la clase con el profesor. Así que, sin más, pues vamos a tener al profesor con nosotros, que tiene esta conferencia que va a ser de mucha edificación. Así que prepárese. Yo le sugiero que coja un cuaderno, coja lápiz y la Biblia a la mano, por supuesto, y así lo dejamos con nosotros. Así que adelante, profesor. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias y buenas noches a todos. Para empezar, quiero darle las gracias a Judy por organizar esta charla. Para mí es un placer tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y cubriendo un tema que seguro es de mucho interés para todos, y es un honor para mí que ustedes estén dedicando este tiempo a escucharme hablar. Me esforzaré por decir cosas que sean, que contribuyan a la necesaria edificación, tanto de ustedes como mía. Y con eso, pues pasamos al tema de hoy, que es mito o verdad. La Biblia ante un mundo secular. Para darles una idea o para que tengamos más o menos un panorama de cuánto ha cambiado el mundo, se habla frecuentemente hoy en día de que vivimos en un mundo post-cristiano, entendiéndose que hubo una época, un periodo de un auge en el pensamiento cristiano, y eso pues se ha ido apartando de nuestras mentes, y el mundo ha sido cada vez más y más secular. A modo de ejemplo, comparto con ustedes que en el 1925, hace apenas 100 años, se llevó a cabo un caso criminal en Estados Unidos, donde se le acusaba a un maestro de haber enseñado en la escuela pública la teoría de la evolución, porque en ese momento, hace escasamente 100 años, estaba prohibido enseñar en las escuelas públicas la teoría de la evolución. Se enseñaba la creación tal y como lo presenta la Biblia. Unos 43 años después, en un segundo caso, este, se volvió a analizar una ley que prohibía enseñar la evolución, pero esta vez se determinó que, que la ley que prohibía enseñar la violación violaba, violaba la prohibición de libre expresión, ¿verdad? Y de
de que se pudiera enseñar libremente en las escuelas lo que se pensaba y se le dio paso a enseñar la evolución. Poco a poco la evolución fue sustituyendo la creación y unos 19 años después de eso, tan reciente como en 1987, se aprobó una ley diciendo vamos a enseñar la teoría de la evolución, porque ya el tribunal había dictaminado que se podía, pero como la teoría de la evolución no da una explicación para el origen del mundo, enseñemos también la ciencia en cuanto a la creación del mundo, ¿verdad? Que se enseñaran ambas y obviamente la ciencia en cuanto a la creación se iba a enfocar en la creación bíblica porque no hay ninguna otra explicación. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos este, declaró inconstitucional esa ley y prohibió que se enseñara la creación, señalando que era una creencia religiosa y como estaba prohibido establecer una religión oficial en Estados Unidos, pues no era permisible. O sea que en un periodo de 62 años, que si vemos a ver es breve, muchos de nosotros, por lo menos yo tengo ya más de 62 años, o sea que con un periodo como dentro de la misma vida mía se pasó de enseñar la creación en las escuelas públicas y no permitir enseñar la evolución, ahora se permite se exige enseñar la evolución y no se permite enseñar la creación, ¿verdad? O sea que ha habido un movimiento continuo, bastante rápido, este, secularizando el mundo y sembrando en las mentes desde que somos niños el pensamiento científico, y descartando el pensamiento o la historia bíblica, religiosa. Eso ha tenido un efecto en cómo las personas, ven la Biblia, porque no es lo mismo uno criarse leyendo la Biblia en la escuela, que le expliquen cómo Dios creó al mundo, ¿verdad? Tener ese comienzo, que uno comenzar escuchando sencillamente sobre la evolución y cómo hemos ido evolucionando y la ciencia, y se ha establecido el impacto como de que, o la visión como que hay una contradicción entre la Biblia y la ciencia. ¿Verdad? Es mi opinión personal compartida por muchas personas, obviamente, pero es que realmente no hay ninguna contradicción entre la ciencia y la Biblia. Sí podemos decir que la ciencia no lo ha descubierto todo y podemos decir que la Biblia, nosotros somos estudiantes de ella, pero tampoco podemos reclamar saber todo lo que hay que saber en cuanto a la historia bíblica, pero que tenemos la confianza como cristianos que cuando las dos se perfeccionen, no va a haber ninguna contradicción, aunque pudiera parecer en algunos momentos que la hay, pero la ciencia a través de los años muchísimas veces ha cambiado su posición en cuanto a una cosa u otra y la realidad no hay por qué pensar que eso no ocurra de nuevo si es que hubiera alguna, alguna contradicción en algún momento. El, el, esta secularización ha llevado también a que la historia bíblica se vea como un mito, una fantasía, ¿verdad? Como algo que sí, que alguien escribió, pero no se le da, no se le da el peso que antes se le daba. Y uso como un ejemplo, vamos a decirle, hace esos mismos 62 años o 100 años, una persona, aunque su testimonio personal no fuera uno persuasivo y, este, ¿verdad? Destacado, pudiera coger una Biblia, irse a la plaza del pueblo y comenzar a predicar lo que dice la Biblia. Y la gente, por el respeto que le tenían a la Biblia, podían acercarse, escuchar e incluso convertirse sin que el testimonio particular del predicador fuera importante, sencillamente porque conocían de la Biblia,
se habían criado pensando sobre lo que dice la Biblia, le habían enseñado y aunque no fueran creyentes, la respetaban. Pero eso en el mundo que vivimos actual ha cambiado mucho. En esa época que se respetaba la Biblia, también podemos decir que las leyes nuestras eran un reflejo de los pensamientos bíblicos. Así, por ejemplo, no había duda que el matrimonio entre un hombre y una mujer, se reconocía que el hombre era la cabeza del hogar por las leyes. No se permitía el divorcio excepto por unas causas extremas. No fue hasta el 1976 que el Tribunal de Puerto Rico le impuso a la población el concepto del divorcio por consentimiento mutuo. Antes de eso había unos procesos para divorciarse y no se facilitaba el divorcio, se prohibía el aborto. Ahora, gracias a Dios, pues se ha vuelto a permitir esa prohibición, pero por muchos años, pues el aborto estaba por la libre. En esa época el adulterio, la sodomía eran delitos que la gente podía ir preso por cometerla. Hoy en día no, ¿verdad? Todo eso se ha ido deshilando y ¿verdad? Se ha perdido esa ley que llevaba a uno, aunque fuera como la ley del Antiguo Testamento, como un ayo que nos llevaba hacia lo que la religión pedía de nosotros, ¿verdad? Que son esas conductas que entonces eran las legítimas. Además de eso, por ejemplo, en esa época, si usted quería ver televisión en Semana Santa, no le quedaba más remedio que ver las películas de Abraham, de Moisés, del rey David, o sea, eran temas religiosos y el que no fuera a la iglesia, por lo menos esa semana, veía las películas y los niños se criaban teniendo un concepto de quién era Abraham, de quién era Moisés. Hoy en día hacen encuestas el analfabetismo literario de la Biblia, gente que no tiene idea quiénes son esas personas, esos personajes bíblicos, la cantidad de ellos es una cosa abrumadora. O sea, hay gente que realmente desconoce totalmente la Biblia y le interesa poco. Este, por lo tanto, cuando nosotros en esta época le queremos hablar a la gente de la Biblia, tenemos que empezar de cero, ¿verdad? Y tenemos que comenzar presentándoles un libro que realmente es creíble, que es confiable, ¿verdad? Y un libro que merece ser considerado como la verdad. No es una fantasía, no es un mito, sino es un documento histórico que requiere nuestra atención. En mi clase del Antiguo Testamento que mencionó Judy, que he dado desde el 2014, yo les pido a mis estudiantes que escriban un ensayo, ¿verdad? Y el ensayo tiene unas partes bien específicas. Primero, explicar por qué es importante conocer si la Biblia realmente es confiablemente, creíblemente la palabra de Dios para nuestras vidas. Esa introducción es breve. Después le pido que identifiquen tres características de la redacción de la Biblia que hagan que la Biblia merezca credibilidad y explicar por qué. Y en esto de la credibilidad de los documentos históricos, hay unos criterios que se usan, ya aceptados en la academia, en los estudios, para determinar cuáles escritos históricos son confiables y cuáles no. Y la realidad es que la Biblia cumple, pero abrumadoramente más que cualquier otro documento histórico. No voy a decir igual de antiguo porque yo creo que hay muy pocos, pero aún de 500, 600, 800 años de antigüedad, que cumplan con los criterios para considerarse creíble, ¿verdad? O confiable. Y sin embargo, pues cuando hablamos de la Biblia no se los aplican. Pero como dije, el segundo punto es identificar tres características que le den confiabilidad a la Biblia. El tercer punto es identificar argumentos
que la gente utiliza para descartar la Biblia como que no fuera confiable, no fuera creíble, y cómo ellos defenderían esos argumentos y al final una conclusión. Y la experiencia que tengo constantemente en el salón de clases es que la tendencia de los estudiantes para argumentar sobre la confiabilidad o la credibilidad de la Biblia recurren al mismo texto de la Biblia, ¿verdad? Te dice, bueno, mire, es confiable porque fíjese que aquí dice, y Dios dice. Entonces, pues te están diciendo que Dios dice, y si Dios lo dice, pues es confiable. Pero claro, si no podemos usar lo que la Biblia dice para probar que la Biblia es confiable, ¿verdad? Porque precisamente que es confiable es lo que estamos tratando de probar y no podemos partir de la premisa que lo que la Biblia dice es confiable para probar que lo que la Biblia dice es confiable, ¿verdad? Si, si, si cogemos un ejemplo, imaginamos un caso judicial donde hay una persona acusada de, ¿verdad? Vamos a hacer un caso civil, donde hay un accidente de tránsito y llaman a un testigo, pues el testigo lo primero que hace es jurar que va a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Porque él jure eso no lo hace confiable porque lo está diciendo él, ¿verdad? Y sabemos que él va a decir eso, pero tenemos que mirar otros aspectos para saber si vale la pena atender lo que él está diciendo o no, ¿verdad? Y con eso yo me refiero al concepto de credibilidad, que no va primeramente a lo que él dice, llegaremos a ese punto, pero primero hay que ver cuál es la característica del testimonio que él va a presentar para ver si pensamos que es confiable. ¿Verdad? En ese mismo ejemplo, si llaman a un testigo y lo primero que le preguntan es cuál fue la causa del accidente, pues el otro abogado podría objetar, pero ¿por qué le vamos a preguntar a esta persona cuál es la causa del accidente si nosotros no sabemos datos suficientes para establecer que es confiable lo que él diga sobre el accidente? ¿Verdad? Y eso no va a lo que él va a decir, es que él esté en una posición de expresar una opinión que vale la pena escuchar sobre la causa del accidente. Por ejemplo, primero, si se lleva un testigo, le preguntarían, este, ¿dónde usted estaba cuando ocurrió el accidente? Y bueno, pues yo estaba en la calle A, ¿verdad? Esquina con la calle 3, por usar un ejemplo. ¿Y qué usted hacía en la calle A con la esquina calle 3? Yo, bueno, yo estaba esperando que me recogiera un pon que me iba a llevar a la casa. Ah, ¿y de dónde venía el pon? Bueno, el pon iba a venir subiendo por la calle 3. Y yo estaba en la esquina parado mirando hacia la calle 3 para tan pronto divisara que el carro se acercaba, poderme acercar. Y entonces le preguntarían, y cuando usted estaba mirando este, el, el, en esa dirección, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió el accidente? Bueno, el accidente ocurrió en esa misma calle número 3, como a media cuadra de donde yo estaba. Ajá, y entonces dígame, ¿lo primero que usted hizo fue que vio el accidente o que escuchó el cantazo? No, 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 yo estaba mirando y vi el accidente a la misma vez que escuché el cantazo de los dos carros o lo que fuera. Entonces, con esa introducción, uno puede decirle, ah, bueno, pues entonces usted estaba allí, usted lo vio, estaba en, ok, pues explíqueme qué fue lo que ocurrió. Y entonces, pues vamos a la esencia de lo que él va a testificar, pero que ya hemos establecido que hay unas bases para creer que él tiene un testimonio digno de escuchar porque tiene todos los elementos necesarios para una persona que observa un accidente poder hablar sobre el mismo. Y eso es lo que nosotros este, lo que nosotros tenemos que aprender a estudiar de la Biblia, por qué la Biblia es confiable, por qué tiene credibilidad como la palabra de Dios para nosotros, basado en las características, ¿verdad? Del documento que se produjo, se escribió y llegamos a conocer hoy como Biblia.
Y para eso lo que queremos es ver alguna de esas características. Y mi interés esta noche no es darle una lista de 10 características para que cuando usted vaya a hablar con alguien, usted se la repita, ¿verdad? Porque una lista que yo haga leída por usted, yo creo que no va a tener el efecto de hablar con una persona este, que usted interese, ¿verdad? Acercarlo a la Biblia, que usted interese eventualmente llegar a evangelizar a esa persona, hablarle del contenido de la Biblia. Pero yo creo que es necesario, ¿verdad? Y mi exhortación es que todo el mundo que nos escuche hoy dedique tiempo realmente a ver cuáles son las características de la Biblia que le dan confiabilidad para que de de las muchísimas que hay, la que le sirva a usted, que usted sienta honestamente que resuena, ¿verdad? Resuena en su mente, en su corazón, que esa es la que a mí me entusiasma y realmente me hace darme cuenta. Fíjate, sí, es verdad que en casa siempre papi me dijo que la Biblia y mami me dijo que la Biblia y siempre me decían que era cierto. Yo pues se lo creí porque eran figuras de autoridad en mi vida. Es verdad que una vez empecé a vivir la vida cristiana, he tenido unas experiencias con el Espíritu Santo que realmente me convencen que lo que dice la Biblia es real. Pero esas dos circunstancias que pueden ser las más significativas para nosotros, ¿verdad? Que en el plano personal no van a ser las más persuasivas para hablar con un tercero, porque si no ha tenido esas experiencias y si tiene en su mente ya unas defensas y unos argumentos para descartar la Biblia, pues compartir sencillamente nuestra experiencia, yo pienso que no es lo más efectivo de primera intención, sino que hay que mostrarle la credibilidad del documento que llamamos la Biblia para tratar de tumbar las defensas que esa persona tiene para descartar la Biblia, las cosas que le hayan ocurrido. Creo que hay que primero tratar de bajar esas barreras, esas defensas para por lo menos interesarlo y hacer una brecha en esas barreras que entonces el Espíritu Santo pueda obrar. No es que lo que nosotros le vamos a decir tenga el efecto ¿verdad? De que nosotros lo vamos a convertir con nuestras palabras sobre la credibilidad de la Biblia, pero que podamos por lo menos hacerlos pensar, hacerlos darse cuenta. Fíjate, ese es un documento realmente único, ¿verdad? Y que podamos abrir esa brecha en la cual el Espíritu Santo obre en la vida de esas personas, porque el Espíritu Santo es el que convierte, el que convence de pecado y la necesidad de salvación, pero podemos por lo menos romper este punto de vista tan y tan secular que descarta la Biblia y abrir una brecha. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de las características que pudiéramos mencionar de la Biblia? Podríamos decir, por ejemplo, que la Biblia menciona muchos lugares y muchos personajes de los cuales por muchos años no se tenía conocimiento y parte de la idea de que la Biblia era una fantasía o algo así, pues surgió a finales de, digámoslo, en los siglos XVIII, XIX, ¿verdad? Los 1700, 1800, donde la gente empezó en este periodo que llamamos la iluminación, y no es la iluminación del Espíritu Santo que hablamos nosotros, es la iluminación cuando el hombre pensó, oye, tal vez hemos aprendido tanto y la ciencia nos ha enseñado tanto y la matemática, a lo mejor podemos construir hoy una torre de Babel que anterior no pudieron construir y se fueron en un brote de que nosotros lo podemos analizar todo y empezaron a analizar la Biblia y concluyeron que, ¿verdad? Pues hablaba de un montón de grupos de personas, de lugares que nadie conocía y nadie había escuchado mencionar y no se encontraban en ningún otro documento y pensar que era una cosa como de fantasía. En esa época el Medio Oriente no estaba accesible
al mundo occidental porque el Imperio Otomano controlaba toda esa área y no fue hasta que fue derrotado en la Primera Guerra Mundial que entonces entre los años 1918 y 1922 el mundo occidental, ¿verdad? Los países de Europa, Estados Unidos, Inglaterra, tuvieron acceso al Medio Oriente y empezaron las excavaciones arqueológicas. Y las excavaciones arqueológicas lo que han demostrado es que gran parte de todo lo que se menciona en la Biblia, ellos lo han podido descubrir. Incluso muchas investigaciones empezaban con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de dónde había una ciudad? Y basado en lo que dice la Biblia, iban y buscaban y allí lo encontraban. Muchas personas que empezaron sus investigaciones, excavaciones arqueológicas siendo puramente seculares, cuando veían la relación entre la Biblia y los hallazgos y la Biblia y los hallazgos, acabaron convirtiéndose al ver la certeza de la Biblia. Y hoy en día muchísimas cosas han sido corroboradas por las excavaciones y sin embargo nada de lo que dice la Biblia ha podido ser contradicho este, claramente de que hubo un error. ¿Verdad? Y esa certeza y esa corrección de toda esa información, pues realmente le añade credibilidad a la Biblia, porque obviamente está hablando de cosas que no eran fantasías, no eran inventadas, sino que realmente se ha podido constatar que los autores bíblicos hablaban de una situación que ellos habían visto, habían observado. Vemos que muchos de los documentos, incluso bíblicos, tienen el formato de documentos que secularmente se escribían en esos tiempos, ¿verdad? Y se ha podido corroborar usando el ejemplo o la analogía con el ejemplo del testigo en el accidente, que los autores estuvieron allí. Conocen la flora que había en esos países, cuáles eran ¿verdad? Las plantas, los árboles que se encontraban, conocían los animales que habían. Cuando te hablan del éxodo, te hablan de lo que había allí. Cuando te hablan de Egipto, pues te hablan. Cuando te hablan de la tierra prometida, o sea, es obvio que los ambientes, tanto flora y fauna que estaban observando, los conocían y eran testigos de eso. Entonces, pues el corroborar que ese documento fue escrito por alguien que vivió esos momentos y conocía esos lugares, esas personas, pues le da mucha credibilidad y este, tendría que ser un acto milagroso que alguien que no lo presenció lo pudiera describir en tanto detalle en un momento en que nada de eso existía y vivían bajo una situación distinta. ¿Verdad? Eso es un ejemplo de lo que yo quiero decir de situaciones en cuanto a la Biblia que le dan credibilidad al documento. Otra, por ejemplo, sería que la iglesia, después de la vida de Jesucristo, a través de la predicación de los discípulos, fue creciendo orgánicamente, pero cayó rápido bajo persecución del Imperio Romano y entonces no era posible hacer un concilio, ¿verdad? Como un cónclave, como hacemos nosotros hoy en día de los líderes de la iglesia, para reunirse y ponerse de acuerdo de cuáles iban a ser los libros que formaban parte de la Biblia, ¿verdad? Que completaban el canon. Esa reunión, ese tipo de reunión no se pudo hacer hasta el año más o menos casi 400 después de Cristo, cuando Constantino reconoció la religión cristiana y la hizo la religión del imperio, aunque no era exclusiva, había muchas reuniones, pero terminó la persecución y así pudieron hacer unos cónclaves. Hicieron más o menos tres cónclaves entre el año 380 y 400, en donde se reunían y lo que no puede ser descrito de otra forma que no fuera un milagro a través de la operación del Espíritu Santo, cuando se reunieron,
y compartieron información, cuáles documentos reconocen en tu iglesia allá en Rusia y cuáles conocen en tu iglesia en Siria y cuáles en Jerusalén y cuáles en Italia. Se dieron cuenta que todos coincidían y solamente ha habido una versión de cuáles son los documentos que consideramos inspirados, ¿verdad? Ellos no usan, la gente secular no usa esa expresión, pero los documentos que componen la Biblia, todas las iglesias de todas partes del mundo creciendo orgánicamente habían llegado a la misma conclusión y nunca ha habido mayor discusión sobre cuáles son los libros que pertenecen a la Biblia. Es cierto que en algunos momentos ha habido discusiones, ¿verdad? Conversaciones sobre cuáles debieran estar o no estar. El libro de Apocalipsis tardó un poquito más en aceptarse, aún tan tarde como Martín Lutero cuestionó si la carta de Santiago debiera estar o no, porque le parecía que Santiago enfatizaba demasiado las obras. Y Martín Lutero saben que él estaba en la cuestión de escritura, solo escritura y fe, solo fe, y que las obras no eran este, la medida para alcanzar la salvación. Y tenía razón, lo único es que desde el punto de vista de Santiago, si nosotros realmente creemos, nuestra vida va a cambiar y nos van a poder juzgar por nuestras obras, ¿verdad? Nuestros frutos. Y en ese sentido son importantes. Pero esas conversaciones a través de la historia han sido interesantes, pero ninguna ha resultado en cambiar cuáles son los libros que están oficialmente aceptados en el canon de la Biblia. Hubo un poquito de cambio en la Biblia católica, ¿verdad? Tal vez ustedes conocen que hay unos libros adicionales. Eso pues fue una excepción que ocurrió cuando la Reforma, ¿verdad? En los 1500 y realmente no viene al caso, pero que originalmente en los primeros 400 años de la iglesia, que todo el mundo en distintas iglesias, en distintas partes del mundo, este, coincidieran en determinar cuáles son los libros que pertenecen a la Biblia, es realmente un acto que solo bajo la dirección del Espíritu Santo o una casualidad casi incalculable se hubiera dado, porque lo normal sería que las personas de una reunión abogaran por los documentos escritos por personas de su área, de su región, y así ¿verdad? Cada cual defendiera su punto de vista, pero lo que solo puedo describir como milagrosamente es que todos estuvieron de acuerdo y siempre ha habido una versión de la Biblia que es en la cual todo el mundo ha coincidido, ¿verdad? Y yo entiendo que eso le da gran credibilidad. Otro aspecto, por dar un último ejemplo de la credibilidad que tiene la Biblia, obviamente son las profecías que contiene la Biblia. No por el hecho de contener profecías, porque eso sería ir al contenido de la Biblia, pero por el hecho de que las profecías se han dado, ¿verdad? Al pie de la letra, tal como predicho. O sea que un profeta a la altura de Isaías predicara 140 años antes y, y aproximadamente, o sea, 70 años antes del exilio y 140 años antes de que fueran liberados del exilio, que Isaías profetizara que Ciro iba a ser el emperador que los iba a liberar. Y que realmente, pues, después que Babilonia cayó ante los medo-persas, efectivamente hubo un emperador Ciro, y dice la tradición, no la Biblia, pero que a Ciro le llevaron el libro de Isaías y le señalaron, mira, hace 140 años escribieron que tú ibas a liberar al pueblo. Y Ciro dijo, espérate, yo no soy cristiano, pero yo no me voy a arriesgar. Si eso está escrito ahí, yo lo voy a dejar que se vayan y los voy a apoyar y les voy a dar los materiales y todo. Pues ese cumplimiento de esa profecía, pues realmente es ¿verdad? Una señal que el libro es especial. Las profecías de Daniel durante el exilio, ¿verdad? Sobre
imperios que iban a venir sucesivamente y lo que iban a hacer, este, la profecía sobre Carlos Magno, este, que, que, que iba a tener el imperio griego, ¿verdad? Y entonces no tenía hijos, iba a dejar cuatro estirpes de su imperio, pues también son profecías que se han cumplido de tal manera que realmente es difícil descartar la Biblia como un documento que no tenga credibilidad y confianza al uno ver la capacidad de predecir el futuro, cosa que nadie alega que pueda hacer. Y si comparamos estas profecías como por ejemplo con las profecías de Nostradamus, que tanto la gente habla, que Nostradamus dijo esto, dijo aquello, uno las lee y solamente porque hay un hecho que ya ocurrió y uno dice, ah, pues esto debe haber sido que significa aquello, la puede relacionar, pero si uno las leyes trata de predecir qué es lo que está diciendo que va a ocurrir, realmente no comparan con el detalle y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y de nuevo, mi exhortación esta noche no es que usted coja estas tres, pero que usted entienda que la Biblia es un documento que por las características de cómo se escribió, ¿verdad? Y pudiéramos seguir hablando, más de 40 autores a través de 2000 años y confeccionaron un documento que cuando uno une todas las partes es un documento que sigue una secuencia, sigue una historia, el mensaje es el mismo, es constante. Eso escrito en 2 o 3 idiomas por distintas personas de distinta capacidad, ¿verdad? Distinta educación, distintas circunstancias, y que hubiera esa uniformidad a través del mensaje bíblico, pues de por sí es una circunstancia que le da mucha credibilidad. Sabemos que había ahí una influencia dirigiendo todos esos autores para que tuviera esa consistencia y así por el estilo, pero mi exhortación es que usted estudie la Biblia, se familiarice con este tema, este, trate de buscar motivos, ¿verdad? Que usted lea y que usted vea, que resuenen en la vida suya, que usted, ay, la verdad que esto es lo que más me impresiona, ¿verdad? Alguna gente menciona que los 12 discípulos, este, estaban asustados y escondidos cuando crucificaron a Jesús y después pasó algo, que todos estuvieron dispuestos a morir predicando el Evangelio, según la tradición y la historia. No todos están relatados en la Biblia. Pues tiene que haber algo de verdad en esa historia para transformar esas vidas de esa manera y así por el estilo, pues podríamos mencionar muchas, pero mi exhortación es que usted estudie libros sobre este tema, le dé pensamiento, y no solamente a lo que le puedan haber enseñado sus padres o personas con autoridad sobre sus vidas en cuanto a la Biblia, que usted lo cree porque se lo dijeron, a su experiencia personal viviendo según la Biblia y su experiencia con Dios y el Espíritu Santo y cómo eso le confirma que la Biblia realmente es la palabra de Dios para nosotros, sino le añada el estudio de estas circunstancias que en este mundo, como dije al principio, cada vez más secular, va a ser necesario y va a ser de más utilidad para usted acercarse a personas que no son creyentes. Y si usted que me escucha no es un creyente, pues qué bueno que escuche esto, no se crea que está escuchando algo que no debiera escuchar, sino este, piense sobre lo que yo le estoy diciendo de estas circunstancias que realmente abonan a la credibilidad y a confiabilidad de la Biblia como realmente la palabra de Dios para su vida, así como lo es para la nuestra. Este, y espero que en esta noche eso abra una brecha a través de la cual Dios pueda trabajar en su vida. Pero para los que ya somos creyentes, ¿verdad? Mi exhortación es que se familiaricen con este tema y identifiquen características que usted con entusiasmo y con convicción pudiera compartir con otra persona. No, pero mira esto, es que esto es increíble, esto me ha dejado a mí
pensando, ¿verdad? Y con ese mismo entusiasmo contagioso, porque es genuino, porque es auténtico. No es que usted se lleve hoy una lista de 10 cosas que va a decir, pero estúdiela y anímese a ver cuáles usted va a hacer suya para el día que le haga falta, este, enfrentando a una persona que pues no ve la Biblia con esa seriedad, pues usted pueda abrir esa brecha en la vida de la persona mostrándole todas las características que tiene la Biblia, que pues que abona que realmente es una es un libro único, es un libro que merece nuestra confianza, nuestra credibilidad y nuestro estudio, este, para seguir transformando nuestra vida y seguir capacitándonos para transformar las vidas de las personas que nos rodean. Este, Tengo otro tema también que me gustaría hablar un poquito, Judy, pero tú me dices si cogemos alguna pregunta primero o si tenemos tiempo para hablar un poquito más sobre esto. Gloria a Dios. Bueno, podemos continuar. Si alguien tiene alguna pregunta, escríbame y luego yo se la puedo presentar. Amén. Si no, Ok, continuamos. ok, pues continuamos. Otro tema que es relacionado con este es el tema de la historia bíblica, ¿verdad? Nosotros, yo creo que muchas personas, pues, como la Biblia está dividida en distintos libros y aún los libros están divididos en capítulos y episodios, versículos, ¿verdad? Pues muchas veces manejamos la Biblia por pedacitos y no en el contenido, este, ¿verdad? Completo de toda la Biblia. Y yo creo que si estamos compartiendo la Biblia con otra persona, nos ayuda a tener una visión bíblica, no saltando de libro a libro, sino más continua y entendiendo a través de lo que está ocurriendo, este, pues qué es lo que Dios está haciendo en cada etapa, cuál es el propósito de Dios. A veces caemos en una etapa que realmente pues pensamos que eso era la vida, esperando que Dios hiciera algo, pero que no entendemos también. Y le quiero poner un ejemplo, no vamos a cubrir toda la vida, toda la Biblia en esta noche, pero desarrollar un poquito el tema alrededor del evento del Éxodo. Yo estuve escuchando, ¿verdad? Y este pensamiento Dios lo puso en mi mente y usó un programa que yo estaba escuchando donde había una persona de la fe judía y él cada vez que surgía el tema que él podía, él decía, es que yo no me puedo explicar cómo Dios permitió tanto sufrimiento del pueblo hebreo durante la esclavitud en Egipto. Es que no entiendo, no entiendo por qué. Es una cosa tan inconcebible para mí que Dios permitiera ese periodo sin aparente necesidad, ¿verdad? De que estuvieran esclavizados y de que estuvieran este, maltratados por tantos años de esa manera. Es que eso me duele. Yo no entiendo cómo Dios permitió eso. Y la verdad que el hombre estaba angustiado por esa situación. Y entonces, pues yo empiezo a hacerme la misma pregunta, honestamente, ¿verdad? Y empiezo a buscar la Biblia. Y le doy este ejemplo como algo que nosotros debemos luchar continuamente con la Biblia para entender la historia en una forma más continua. Cojo este ejemplo. ¿Cómo entendemos que fue necesario ese sufrimiento de 400 años? Y si este hombre que es judío y conoce bien la Biblia no se lo podía explicar, si una persona no creyente viene y me dice, pero ven acá, ¿tú crees que yo te crea que Dios es bueno y podemos confiar en él? Mira lo que le hizo al pueblo hebreo, 400 años esclavizado, maltratado. ¿Para qué? O sea, ¿cómo yo voy a creerle en un Dios así? ¿Verdad? Y es muchas veces la oposición que la gente tiene a la Biblia, que escoge un pasaje, escoge un evento
y descarta toda la Biblia porque ese evento no se lo puede explicar. Y no pueden entender que un Dios bueno, amoroso, dejara ocurrir ese evento. Y entonces, pues, cogemos el ejemplo de la esclavitud en Egipto. Y la esclavitud no fue una sorpresa, ni mucho menos desde el comienzo, cuando Dios habla con Abraham, Génesis 15, versículo 13 específicamente, pero rondeando el 13, le dice, yo te voy a dar esa tierra, pero ten por ciento que antes de ir allá, tu descendencia va a estar 400 años en Egipto esclavizada y maltratada. O sea, no era una cosa que Dios quería, vamos a decir, yo estoy seguro que él no quería que su pueblo sufriera, pero era una cosa que él entendió que las fuerzas del mal iban a traer en este mundo, y él que lo sabe todo y lo controla todo, dice, yo puedo usar la fuerza del mal para mi propósito, aunque después voy a juzgar a la nación que esclavizó a mi nación. O sea, no es que van a salir ilesos, yo los voy a juzgar después, pero esto va a pasar y va a tener una explicación. ¿Cuál sería esa explicación? ¿Verdad? Porque dice en Génesis, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, tu pueblo va a vivir como extranjeros en un pueblo extraño. ¿Verdad? Le va a decir, van a estar en un sitio extraño, este, que no es el pueblo de ustedes, y van a estar como extranjeros, o sea, no se van a asimilar a ese pueblo y hacer ese su pueblo. Van a vivir como extranjeros en un pueblo extraño. ¿Cuál era la necesidad de que ese pueblo extraño fuera Egipto? Pues si vamos atrás en el relato de Abraham, llega un momento que Abraham crece el número de personas y su ganado y sus rebaños y todo, y andaba con Lot, ¿verdad? Su sobrino, que también creció en el número de ganado y rebaños y obreros que él tenía, y empieza a haber conflicto entre ellos, ¿verdad? Y se separan. Todos hemos, todos hemos escuchado esa historia. ¿Por qué se separan? Porque un número más grande que el que ellos tenían no podía vivir en el estilo de vida nómada que ellos tenían y andar todos juntos, porque era una población muy grande, irían arrasando por todos los lugares que pasaban, ¿verdad? Porque necesitaban demasiada comida, demasiadas provisiones, demasiados alimentos para encontrarlos en un estilo de vida nómada. Y eso nos anticipa que para el número de la descendencia de Abraham crecer, iban a tener que abandonar el estilo nómada y vivir en un contexto más urbano, más agrícola, como era Egipto, donde se cosechaba y porque venía la hambruna, pues tenían almacenes donde guardar el trigo y podían, podían mantener una población bien grande. ¿Por qué población bien grande? Porque cuando Jacob y sus hijos bajaron a Egipto, eran apenas 70 personas. Ellos no podían pasar directamente a la tierra prometida para conquistarla, porque 70 personas no iban a conquistar todas aquellas fortalezas y aquellos reyes que habían allí y toda esa población que era una población bien desarrollada. O sea que para llevarlos a conquistar la tierra prometida, Dios tenía que primero proveerle las circunstancias donde ellos pudieran aumentar el número, y a la vez que aumentaran el número ya no podían ser nómadas, tenían que estar en un sitio como Egipto, una población más urbana, más agrícola, para aumentar su número. Pero ¿qué pasa? Que aumentar hasta el número de aproximadamente 2 millones de personas que harían falta para poder trasladarse a a la tierra prometida iba a tardar. Y eso que tenemos el testimonio de las parteras que Dios los hizo multiplicar rápidamente. Ellos decían, pero es que esa gente multiplica y no hay forma de controlar ese crecimiento poblacional, porque es que son demasiados y se multiplican demasiado, pero
para llegar de 70 personas a los 2 millones, tardó como 400 años. Y por eso tenía que estar 400 años en Egipto. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué esclavizados? Porque es que si no se esclavizaban, se iban a asimilar. Ellos necesitaban estar aparte, de modo que no se asimilaran, no dejaran de ser hebreos, que todavía cuando naciera Moisés, él tuviera conciencia, yo no soy egipto, yo soy hebreo, ¿verdad? Porque si no vivían aparte, originalmente se logró ponerlos aparte en una posición privilegiada porque el faraón conocía a José y entonces le dio las tierras de Gosén, que eran aparte. Dios maniobró la cosa para que a los egipcios no les gustara los pastores de ovejas, les gustaba el ganado, entonces se mantenían separados de los pastores de ovejas y eso de primera intención funcionó para mantener el pueblo apartado y que no se asimilara. Pero con el crecimiento poblacional era inevitable la asimilación, que se casaran los hijos con las hijas o las hijas con los hijos del otro, y entonces pues pasaron a la esclavitud, ¿verdad? Y tuvieron ese tiempo en la esclavitud para evitar la asimilación. ¿Qué pasa adicional a la asimilación? Resulta que sabemos que aun cuando salieron de Egipto y andaban con todas esas teofanías de Dios y toda esa demostración del poder de Dios, de la presencia de Dios, cuando las cosas se ponían difíciles, ¿qué querían hacer? Ay, pero es que en Egipto había una olla de carne, vamos a virar para atrás, que aquí vamos a morir, estábamos mejor allá. Eso era habiendo sido maltratado. Si no los maltratan, yo creo que ni siquiera se hubieran aventurado a salir de Egipto, se hubieran quedado allí. O sea que vemos todas estas circunstancias, ¿verdad? Que nos ayudan a entender, fíjate, no fue que Dios lo quería, Él no lo hubiera hecho así tal vez, pero sabía y Él le ha dado libre albedrío a los egipcios, que los egipcios iban a hacer esas cosas que salían del corazón malo que tenían, ¿verdad? La dureza del corazón del faraón, pero que Él lo podía usar para lograr su propósito de no escoger un pueblo judío que él miró entre 10 pueblos y dijo, ah, yo voy a coger este. No, en formar el pueblo que él iba a necesitar, a través del cual traer el Mesías al mundo, ¿verdad? Y ese pueblo él lo formó empezando con Abraham, con la descendencia de Abraham, los llevó a Egipto, el crecimiento poblacional, la separación para que no se asimilaran, el maltrato para que no le diera con regresar y estuvieran locos por salir de Egipto. Y un punto más que Dios le dice a Abraham, tienes que esperar 400 años porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo, ¿verdad? La iniquidad de los habitantes de la tierra prometida. De nuevo, la cercanía del pueblo de Israel con los habitantes actuales de la tierra prometida iba a ser mala cosa. Y Dios tenía que eliminar esa población y sustituirla con el pueblo hebreo, este, porque si los dejaba mezclarse, volvemos a lo mismo que hubiera pasado si se asimilan en Egipto, que ya la historia ha demostrado que se hubieran descarriado. Pero Dios no la quería eliminar, porque es un Dios bueno, hasta darle la oportunidad a ellos de acercarse a Él. Y le dio la oportunidad, y el pueblo se alejó y se alejó y se alejó hasta que llegó el punto que su colmo, su pecado había llegado al colmo, que es lo que Dios le dice a Abraham. Y una vez el pecado llega al colmo y el corazón se ha endurecido tanto que la persona no es redimible, pues entonces realmente si muere o no muere físicamente, este, es de poca importancia porque su destino eterno ya está decidido, ¿verdad? Y Dios le da a todo el mundo la oportunidad. Al faraón, ¿por qué las 10 plagas? Él lo pudo haber eliminado de la primera, pero le dio la oportunidad y cada vez el faraón endurecía su corazón, endurecía su corazón, endurecía hasta que Dios decía, ok,
ya este no tiene esperanza, ya endureció tanto el corazón que es irredimible, así que ahora si acabo con él y con el ejército, pues no importa, porque ya su destino eterno ya está decidido. Cuando Dios lleva a cabo el diluvio, señala que en ese momento el corazón de todo el mundo no pensaba día y noche solamente en lo malo, ¿verdad? Que es otra forma de enfatizar que ha llegado a ser tan malo que ya realmente el diluvio, pues la muerte física aquí tiene poca importancia porque su destino eterno ya está decidido. Y así por el estilo, vemos que se repite esta situación donde sí es cierto que a veces hay mucha matanza que porta la Biblia, que Dios ordenó, pues exterminen esto, acaben con los otros, o hasta en la misma, el mismo atravesar por el desierto, hubo personas que se rebelaban contra el plan de Dios, ¿verdad? Y querían cuestionar a Moisés, y sabemos que en distintos incidentes murió una serie de personas considerables, pero hay que verlo como personas que en ese momento, ante tanta presencia de Dios, hasta tanta señal, se rebelan contra Moisés y contra Dios, que dicen, mira, ya estos están perdidos y si los dejo aquí, van a seguir sacando a los demás y socavando lo que estoy haciendo a los demás, así que los tengo que sacar del medio para mantener el grupo con el cual yo estoy trabajando, ¿verdad? Y cuando llama a Isaías, Isaías le dice, pero ¿hasta cuándo yo voy a predicar este mensaje? Dice, bueno, hasta que oigan y no oigan, y queriendo decir hasta que está tan endurecido su corazón, pues que ya no hace falta predicarle más porque ya sabemos. Y dicho sea de paso, por eso dicen que la predicación es peligrosa porque por un lado convierte y por otro lado endurece a los que rechazan lo que escuchan, ¿verdad? Pero sí, va llevando de una forma u otra o al camino de la conversión y la salvación o al endurecimiento de los que escuchan la predicación y la rechazan, que también puede resultar en ¿verdad? En que su destino final esté decidido. Pero le hago esa anécdota de estos pasajes del Éxodo que tal vez muchas veces los hemos leído, y pues damos por sentado como partimos de la Biblia, partimos del punto de que la Biblia pues tiene credibilidad, que no estamos escudriñando. Muchas veces pues estamos tan acostumbrados a la Biblia que no sentimos ni la necesidad de defender algunos de los relatos, ¿verdad? Que pueden resultar desagradables o razón para rechazarla de algunas personas. Pero si tomamos este ejemplo donde nosotros podamos ver desde que Dios llama a Abraham, que no es que está escogiendo un pueblo existente, está diciendo yo tengo que formar un pueblo. Y explico la idea de formar un pueblo. Dios quería un pueblo que cuando Juan el Bautista viera a Jesús y dijera, ahí va el Cordero que quita el pecado del mundo, todo el mundo que supiera toda la historia del pueblo hebreo, toda la historia de la institución de la Pascua, de la celebración de la Pascua, supieran quién es el Cordero que quita el pecado del mundo, que habían visto las profecías de Isaías. O sea, había tanto los salmos, ¿verdad? Que son mesiánicos. Cuando viniera Jesús, dijeran, el Cordero que quita el pecado del mundo, yo sé lo que es. Y tuviera un camino fácil para que la gente creyera. Y por eso toda la historia del Antiguo Testamento para producir ese tipo de pueblo, un pueblo preparado para eso, para que cuando Cristo llegara lo pudieran reconocer ¿verdad? Y pudieran entonces darle el honor, la reverencia que él se merecía. Gracias a Dios, suficientes así lo hicieron y estamos nosotros aquí gracias a ellos y lo que ellos nos han enseñado y lo que ellos le enseñaron a otros. Lamentablemente, pues muchos, aunque él había creado el mundo, él vino y muchos no lo recibieron, no lo reconocieron. Pero vuelvo y digo, eso también tenía su propósito porque fue en la cruz que Cristo llevó a cabo
su salvación que nos ofrece para nosotros entonces poder ser redimidos. Sin la cruz, pues no estaríamos donde estamos, o sea que todo eso en la mente de Dios, pues ya estaba determinado y profetizado por Isaías, la descripción que él tiene del siervo sufriente, más fiel a lo que ocurrió, no podría ser. Pero los animo en ese sentido de estudio bíblico que traten de ver en cada periodo qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo Dios, qué es lo que Dios persigue con eso, este, y sobre todo lo paciente que Dios ha sido con la humanidad, porque realmente hay pocas épocas en que uno puede decir que hubo un avivamiento abarcador. Sí, hay avivamiento aquí y allá y mantenemos la fe caminando, pero realmente Dios ha sido bien paciente. Y yo doy testimonio personal que conmigo ha sido bien paciente. Y si algo me asombro es lo poquito a poco que yo voy creciendo. Cuando miro atrás digo, la verdad que pero Dios es bueno y no hay condenación para los que creen y estamos luchando por vivir la vida que Él quiere que vivamos. Pero creo que necesitamos combinar el reconocimiento de las circunstancias bíblicas que le dan credibilidad y hilvanar bien la historia bíblica para entender los propósitos de Dios en cada proceso, en cada etapa, porque eso nos va a capacitar particularmente para conversar sobre la Biblia con personas que se acerquen a nosotros, para poder explicarle algunos pasajes que le parezcan desagradables o no consistentes con un Dios amoroso y misericordioso, y que pudieran levantar otras objeciones para nosotros poder acercarnos a ellos de esa manera. Y repito, como en la primera parte, si me escucha alguna persona que no son hoy creyentes o que están titubeando en la fe o que están, yo los exhorto a que le den pensamiento a lo que estoy compartiendo con ustedes acerca de la historia bíblica y tratar de no mirar relatos aislados, sino tratar de ver cuál es el propósito de Dios a través de todo el camino bíblico, porque realmente en mi experiencia, desde que comencé a hacer eso, ha fortalecido mucho mi fe y ha sido de mucha bendición. Y cuando hablo de esto en mis clases, pues veo que la gente reacciona, ¿verdad? Que es algo que no todo el mundo ha considerado. A veces un poquito difícil de entender lo de la credibilidad, ¿verdad? Y salirse del marco del contenido de la Biblia y de su experiencia personal, pero pues siempre con la esperanza de que entiendan e incluyan eso en su arsenal, vamos a decirlo así, evangelístico, para poder incrementar su propia fe y entonces pues hablar con personas que los rodean que no son creyentes en una forma que abra esa brecha y quite objeciones, ¿verdad? Y permita que Dios entre a sus vidas y obra. Y con eso, pues los dejo con Judith. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la trato de contestar lo mejor que yo pueda, pero sin antes darle las gracias por haberme dedicado este ratito a escucharme y espero que haya sido de bendición para ustedes. Gracias. Yo diría, gracias a usted por haber dedicado este tiempo para traernos y hablarnos acerca de este tema tan interesante. A la verdad que hemos escuchado, ¿verdad?, acerca de la credibilidad de la Biblia y hemos sido, nos hemos trasladado a la palabra, nos hemos trasladado a las páginas de la Biblia. Gloria a Dios, y ha sido un tiempo hermoso. Yo me gozaba porque yo veía como el profesor, ¿verdad?, hablando acerca de la Biblia, cómo él tenía una sonrisa en sus labios. Dije yo, mira cómo él disfruta hablar de la palabra del Señor. Qué lindo. Gloria a Dios. Yo le felicito. Siga adelante, profesor, porque la verdad que está haciendo un trabajo excepcional con las enseñanzas acerca de la credibilidad de la Biblia y acerca del Antiguo Testamento. Yo le dije a ustedes que el profesor, yo me quedaba anonadada. Yo decía, wow, pero ¿cómo que profesor tiene en la cabeza
tanta historia tiene la Biblia completa en la cabeza, digo yo, ¿verdad? Y eso me motivó bastante. Y cada vez que estudio la Biblia, yo digo, ¿cuánto me falta por aprender? Oh, gloria a Dios. Cada vez que me meto y más me acerco en mi relación con el Señor, digo, pero ¿cuánto me falta crecer? Cada vez como que es el hambre, la necesidad de aprender más de Dios es más grande, gloria a Dios. Creo que el hermano Neda tiene una pregunta o un comentario. Ok, muy bien. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pues hermanos, pues como les decía, ¿verdad? La palabra del Señor es una fuente de sabiduría, es la palabra de Dios, como decía el profesor, es lo que Dios dice, es algo extraordinario, que no hay algo que hay que convencer, no hay que buscar, porque ella misma es la palabra de Dios, ella misma es la prueba, gloria a Dios, ¿verdad? Es algo hermoso, como podemos nosotros ver, ¿verdad? Que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. No necesitamos andar por rodeos ni nada, porque es la verdad. Ahí podemos ver cómo se ha cumplido las profecías, lo que está escrito. Podemos ver la historia también. Podemos que la misma historia, ella misma habla de la palabra de Dios, los acontecimientos. Por eso cuando estudiamos historia, utiliza esa abreviación que dice antes de Cristo, AD. Y también dice después de Cristo, porque a Cristo no lo pueden sacar porque es la misma Exacto. evidencia, ¿verdad, profesor? Sí, eso es así. No puede, No puede. extraordinario, gloria a Dios. Y es algo, verá, cuando yo estaba estudiando con el profesor, una de las cosas que yo investigué fue acerca de la historia de Jonás. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Tantas personas que niegan esto. Y hermano, para mi sorpresa, cuando yo me puse a investigar, muchas personas han tenido la experiencia que han sido tragadas por un gran pez. Algunos dicen ballena, no sabemos qué tipo de pez, ¿verdad? Porque la Biblia no especifica. Sí, Pero aún así, yo pude pues investigar y pude ver que aún ballenas se ha visto, por los medios de comunicación, relatos verídicos que han sucedido. Y yo dije, wow, que la palabra del Señor es tremenda. Y lo lindo que la palabra del Señor cuando la leemos nos transforma, nos, nos acerca más a Dios. Es un espejo que muestra nuestro estado espiritual, cómo está nuestras vidas. Es extraordinario el poder de la palabra de Dios. Me amén. gusta la palabra del Señor, ¿verdad? Que la palabra de Dios, pues, es útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. Es la verdad, hermanos. Y llega hasta los tuétanos, conoce hasta las intenciones del corazón, es poderosa. Así que le animamos, le instamos pues a que puedan estudiar más la Biblia. Como decía uno de mis pastores, decía, usted come todos los días, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día come? Pues la palabra del Señor es alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser. En la palabra de Dios, yo cuando la estoy leyendo, yo me quedo asombrada, entusiasmada, porque yo digo, pero en la palabra de Dios se encuentra de todo y para todo. Increíble. Gloria a Dios, Gloria. cómo nosotros vivir nuestra vida aquí en la tierra. Así que si no hay un comentario, algunas preguntas, pues lamentablemente vamos a tener que dejar ir al profesor, que ha sido un tiempo maravilloso, muy entusiasmante que hemos tenido hablando acerca de la credibilidad o la veracidad de la Biblia. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, pues gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y hasta así, bueno, nos despedimos. Le damos gracias por haberse conectado. Ha sido un placer. Si usted tiene Gracias a preguntas, ustedes. perdón. Gracias a ustedes. No, gracias a usted. Le animamos, le instamos que vaya al Instituto Bíblico, tome clase que ofrece su iglesia a estudiar la Biblia, aproveche esos momentos porque vamos a crecer, vamos a poder
entender mejor nuestra vida cristiana, cómo ser mejores padres, cómo ser mejores empleados, cómo ser mejores líderes en todos los aspectos de nuestras vidas en el estudio de la palabra del Señor. Así que vaya al Instituto Bíblico, inscríbase en el seminario bíblico, que sigamos estudiando la palabra del Señor porque en ella hay vida. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Un placer. Saludos. Dios le bendiga, pastores. Gracias. Amén, Dios le bendiga. Amén.